Genial. Bien. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la segunda videoconferencia. Y por favor les pedimos que muteen los micrófonos de manera que no se escuche el ruido ambiente, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces hoy comenzamos con una nueva videoconferencia sobre conceptos básicos sobre la trata de personas, ¿sí? Acá están presentes miembros del equipo técnico del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Cada una de ellas ahora se va a presentar. Bueno, en principio viene la primera parte, va a ser como la introducción, la parte como más teórica, y luego se va a abrir el espacio para las preguntas. Así que cuando ustedes luego quieran consultar, cuando quieran hacer preguntas, nos hacen señas, levantan la mano y ahí comienza la interacción. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? San Fernando, ahí volvió a conectarse. Genial. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Noelia, yo soy parte de la coordinación del Comité Ejecutivo para la Lucha en Contra de la Trata. Vamos a arrancar con una presentación entre nosotras y después vamos a ir profundizando el tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Lorenzetti, soy psicóloga del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Belén. Yo soy psicóloga también y formo parte de la coordinación del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, al igual que Noelia. Bueno, para arrancar les vamos a reproducir 12 spots con los cuales nosotros dictamos sensibilizaciones y hacemos la difusión de la línea 145, que es la línea de denuncia. Compartir con la presentación. Sí, pero voy a largar con el spot. Compartirlo. ¿No? Ella es Lucía, está viajando a otra ciudad por primera vez y se va a encontrar con su amiga de la infancia. En la mano debe tener un mapa con recomendaciones de lugares para... ¿Por qué no se ve ahora? ¿Por qué no se ve ahora? ¿Cambió algo? ¿No? Sí, lo estás pasando a YouTube, pasalo de... No, lo pasé de acá. A ver, un segundito, por favor, que estamos viendo el poder compartirlo. Ella es Lucía, está viajando a otra ciudad. Sí. Ah, pongo todo eso, ¿no? Sí, volver a poner todo de nuevo. ¿Te acordás cómo era? Creo que sí. Ella es Lucía, está viajando a otra ciudad por primera vez y se va a encontrar con su amiga de la infancia. En la mano debe tener un mapa con recomendaciones de lugares para ir a visitar, sacar fotos y después compartirlas con sus familiares y amigos. O tal vez, Lucía tiene anotado el nombre de alguien que no conoce, que le prometió un buen trabajo pero la engañó y la va a explotar sexualmente. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 135. Línea gratuita, anónima y nacional. ¿Qué es lo que no toma? Pero no importa. Dejalo, si ya lo tocaste. Tenemos un micrófono que está puteado, ¿no? Recuerden mutear los micrófonos, por favor. Gracias. Ahí está Francisco, el de remera gris. Consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes.
Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Bueno, estos, ¿sí, no? Estos 12 spots un poco describen cómo es el proceso de la trata, por eso la idea era pasarlos al principio para que un poco tengamos una noción de lo que es la trata y de lo que implica, ¿no? Para arrancar, lo que vamos a hacer es primero como ponernos en eje y hablar de lo que es la trata, en qué entendemos, qué entiende el Estado por la trata de personas, y principalmente lo que tenemos para decir es que la trata de personas es un delito federal, que es una grave violación a los derechos humanos, que según la ley 26364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la trata es el proceso que constituye el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción o acogida de personas para ser explotadas, ya sea laboralmente o sexualmente, como vimos recién. Esos dos modos son los dos modos más comunes de trata y son los que estaban descritos en los spots. Sí, y tanto en uno como en otro, en lo que es explotación sexual y laboral, lo que es el ofrecimiento se da bajo lo que es la modalidad del engaño. Sí, el engaño puede ser bajo lo que es internet, las redes sociales, ofertas falsas laborales, el enamoramiento en lo que es la explotación sexual, pero lo que se tiene quizá más en común es que para que haya trata siempre hay un engaño hacia lo que es la víctima. Se la engaña para transportar, para trasladar a otros lugares, ¿sí? Y esa es la segunda etapa que configura lo que es la trata. ¿Sí? Se la transporta, se la traslada a otras provincias o mismo también dentro o fuera del país. Y este traslado, ¿sí? Por general o en la mayoría de las veces se da de provincias y lugares donde el nivel socioeconómico es más alto hacia países o provincias en donde hay mayor vulnerabilidad social y económica. Y este traslado principalmente lo que hace es aislar a lo que es la víctima. Si una víctima que se la lleva a otra provincia o a otro lugar se queda sin redes, ¿sí? No sabe dónde está, desconoce sus derechos, se la aísla, y también la búsqueda es mucho más compleja. En lo que es quizá lo que es la explotación sexual, también se utiliza lo que es el sistema de plazas, en donde a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de lo que es esta explotación se las trasladan de un lugar a otro, precisamente para aislarlas y para que también se dificulte lo que es los vínculos hacia los prostituyentes o hacia las mismas víctimas. Entonces, todo ese aislamiento y ese desconocimiento de la zona donde van hacen que esta búsqueda sea obviamente mucho más compleja de llevar adelante y que la víctima se sienta más desconcertada y que no pueda constituir redes en donde está. Bueno, y ahí después tenemos, no sé si Vani querés agregar algo más ahí respecto de las etapas. Bueno, porque ahí vemos que figura una diferenciación en lo que es la migración, el tráfico o trata, porque se suele por ahí confundir el concepto de la trata con la migración ilegal o el tráfico ilegal de personas. Y en realidad la diferencia fundamental es que la trata de personas es un delito contra las personas y la migración, en realidad la migración ilegal o el tráfico ilegal de personas es un delito contra el Estado. Entonces no estamos hablando de lo mismo, eso en una primera instancia. Después, otra de las diferencias tiene que ver con que la trata a veces, el traslado, que constituye una de las etapas de la trata, se puede dar dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional, con lo cual ahí tenemos otra diferencia, porque el tráfico ilícito de personas o la migración ilícita sí o sí se produce a través del paso de una frontera, entonces ahí ya tenemos otra diferenciación. Por eso no tenemos que confundir, no es lo mismo, muchas veces sucede que el tráfico ilícito de personas puede constituir una situación de trata, pero muchas veces también no, digamos, no quiere decir que una cosa lleva a la otra sí o sí. No, de hecho, justamente actualmente los tratantes utilizan los pasos fronterizos y en forma normal y no necesariamente constituyen
El tráfico es cuando una persona quiere pasar a otro país sin su documentación legal, digamos, sin la visa, o sea, y es quien está cometiendo el delito, sabe qué está pasando a un país pagándole quizás a otra persona, a un tercero, para que lo haga pasar. La migración es un derecho humano, o sea, el mundo ha acordado la migración, todas las personas tenemos derecho a migrar. Cada país puede, o sea, uno puede ir como turista o puede ir a trabajar. Cada país pone una reglamentación para poder trabajar. En la Argentina, si uno quiere venir a trabajar, tiene que sacar un permiso, pero por lo general lo que pasa en fronteras, que acá tenemos varias provincias, medias fronteras, con fronteras, es que se ingresa con una documentación básica entre países vecinos y se consigue trabajo. Si bien eso no es legal, el que comete el delito no es la persona que fue a trabajar, sino el empleador que tomó a una persona que es migrante y no le solicitó, no lo ayudó a conformar su situación regular migratoria. Por lo tanto, cuando vamos a un campo, un taller o a una situación que se encuentra un trabajador que es migrante, extranjero, no se lo culpabiliza al trabajador, sino es una multa que va hacia quien emplea a las personas. Bueno. Y a su vez, o sea, vamos adelantando un poco, eso configura un miedo a la persona migrante de estar cometiendo ellos el delito y no el empleador. Por lo tanto, por lo general es una de las amenazas que se le va a generar a una persona que pueda ser víctima del delito de trata. Ojo que si viene Migraciones, ojo que si viene el Ministerio de Trabajo, vos estás trabajando en forma ilegal. Y en realidad no es el trabajador el que lo está cometiendo, sino el empleador. Bueno, recién una de las cosas que dijimos es que todo este proceso se da para que se produzca la explotación, ya sea sexual o laboral. La quería enfocar a eso. Bien. Bueno, ahí queríamos estábamos esperando para compartirles la filmina porque está bueno tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de explotación, y estos serían los principales ejes. Cuando una persona es reducida a la esclavitud o a la servidumbre, se considera explotación. También cuando se obliga a una persona a realizar trabajo forzoso, cuando se promueve la comercialización de la prostitución ajena y la pornografía infantil, cuando se fuerza a una persona a contraer matrimonio o cualquier otra vinculación o unión de hecho que le llaman, o también cuando se promueve y se facilita la extracción ilegítima de órganos, que es importante aclarar que esto último en la Argentina la verdad es que no tenemos casos en los que se haya dado la explotación por extracción ilegítima de órganos, ¿no? En todos los otros casos sí, sobre todo en los primeros 3, pero en el último de extracción ilegítima de órganos no. Bueno, para continuar, queríamos charlar un poquito acerca de lo que son los mitos que sostienen y avalan la trata, porque nos parece importante hacer un poco de foco en esto, porque los mitos, como todos saben, son explicaciones generalizadas acerca de lo que pasa en la realidad, que en la realidad no son ciertas, digamos. Sí, entonces que sostienen estereotipos o ideales, que hace que también, si uno o si una continúa dándole vigencia a esos mitos, es muy difícil empezar a desmenuzar, decodificarlos, desnaturalizarlos y que nos empecemos a cuestionar un poco el por qué ese mito. Bueno, el primer mito habla de las víctimas de trata piden ayuda. Si bien estamos hablando de un delito muy complejo y donde se vulneran todos los derechos de una persona que, como habíamos visto antes, se la está sometiendo a una situación casi de esclavitud, tanto sea, y esto quiero que siempre tengan el foco puesto en, tanto sea una mujer o una persona que está en situación de explotación sexual, como una persona que está en una situación laboral, ¿no? O sea, la trata de personas abarca todo este conjunto y
se la está reduciendo a cosas, se la despersonaliza y se la genera una situación de violencia extrema. Entonces, si uno piensa que esa persona que está en esas circunstancias quiere salir, una se va a escapar, va a pedir ayuda, va a estar contenta cuando la rescatemos, y lamentablemente no es así, porque justamente el desmedro que se le ha hecho psicológicamente a esa persona, justamente la persona no entiende que es portadora de derechos. Ya se la objetivizó. Claro, pero ella misma también acepta esa condición y no va a ser una persona denunciante, proactiva. Una víctima de un robo va a sufrir, va a decir, uy, yo quería ese celular o eso que se me robó y voy a poder denunciarlo. Una víctima de violación, toda una situación de ultraje. Pero una víctima de trata, que vamos a ver qué características puede tener, no necesariamente todas son iguales, pero puede ser, va a haber sufrido un montón de situaciones de vulnerabilidad previas, en las cuales esta es tomada como una más. Por lo tanto, bueno, no va a salir a denunciarlo o no tiene con qué poder denunciarlo. O sea, tiene miedo, tiene mucho miedo a poder denunciar estas situaciones. Por lo tanto, no es una persona proactiva en lo que es su propia ayuda. Bueno, el siguiente mito, vuelvo a poner para que no nos perdamos, es que las víctimas de trata están golpeadas, y en realidad esto, digamos, tampoco no es tan así, no es que sí o sí claro, no necesariamente vamos a encontrar a víctimas o reconocerlas porque están marcadas, golpeadas y demás, sino que a veces estos golpes son más bien psicológicos, más de ese tipo, ¿no? Claro, de otro tipo de condicionamientos que hace la persona, físicos. Claro, no necesariamente físicos. Por ejemplo, en las personas que están en situación de prostitución, sea personas, mujeres, la gran mayoría, niñas, niños y adolescentes, y personas trans, seguramente la gente y todos nuestros abuelos, padres, o sea, toda la sociedad conoce dónde está el prostíbulo de la zona, conoce dónde puede encontrar alguna persona que esté en situación de prostitución. Y es fácil pensar que están ahí porque es plata fácil, porque quieren, porque porque lo han elegido. Y bueno, ese es el mito que más tenemos que derribar, porque no es así. Ninguna de las personas que he entrevistado, y después comento el por qué podemos entrevistar, han estado ahí porque quieren, sino porque necesitan, y que la plata no es fácil estar ahí con 20 o 30 personas por día, las cuales no son elegidas y en las cuales además, como vamos a ver, y por eso se llama explotación, le retienen más del 50% de todas de esos pases o estas actividades que ellas realizan. Por lo tanto, no es fácil la plata, no se quiere estar ahí, se está ahí por una necesidad de ultra extrema, o muchas veces también por haber sido engañadas y no quedarle otro remedio que quedarse ahí. Entonces, bueno, este es uno de los mitos más importantes. Sí. Sí. Y son derechos que se vulneran, ¿sí? Por mucho tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de una víctima que está en un prostíbulo por más de 10, 15 años, va a costar mucho más que se reconozca como víctima. Entonces, al momento también de rescatarla, eso también se tiene en cuenta y lleva también un proceso y un tiempo que es singular para cada una de las víctimas. Va a depender, bueno, de la cantidad de tiempo, de la edad, ¿sí? Del lugar en donde estuvo. Entonces, todo eso a la hora de trabajar y de vincularse con la víctima se tiene en cuenta. Exactamente. Otro de los mitos que nos toca derribar en algún punto es que los tratantes son únicamente hombres. Bueno, la realidad es que muchas mujeres han sido condenadas ya sea por haber estado participado en algún momento o etapa de la trata, y bueno, esto justamente derribaría este mito porque hay muchas mujeres ya condenadas. También tenemos en cuenta y se tiene que tener en cuenta que a veces víctimas de trata pasan a ser victimarias, porque también quizás pasan de víctimas a controlar, por ejemplo, los prostíbulos, y empiezan ya a ser parte del delito, no como víctimas, sino como tratantes o
personas que están captadoras o bueno, que ofrezcan, ¿no? Y es un método también muy común de engaño hacia lo que es, por ejemplo, las mujeres en su mayoría. Cuando quien se acerca también es mujer, utiliza mucho la situación de vulnerabilidad de esa mujer para empatizar y a partir de ahí también engañar y manipular. Entonces utilizan esa información a su favor y se especula mucho en relación a, bueno, yo también soy mamá, yo también pasé por esta situación, vos tenés que alimentarlos, tenés que dar una educación, tenés que trabajar. Entonces todas esas son cosas que se dicen, que les dicen para engañar, y como mujer muchas veces es un recurso que se utiliza a su favor. Otro de los mitos dice que son un pueblo acostumbrado a la explotación, es una cuestión cultural. Este mito es muy, muy escuchado en cuanto a la explotación laboral, sobre todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tratadas son, sí, bolivianos, inmigrantes, no sé, paraguayos, y aludimos a la cuestión cultural, esta cosa de, bueno, naturalizar la explotación. Entonces, esto es realmente terrible porque aludir a eso para bueno, pero acá justificar tenemos muchas provincias que tienen cosechas y personas, seguramente hombres, que es otro de los mitos que está un poco más abajo, que han sido llevados a las cosechas de provincia a provincia. Por lo tanto, después cuando hagamos un debate, ustedes mismos van a poder mencionarnos justamente cómo se da en cada lugar, y que justamente nadie está acostumbrado a no tomar agua potable, o sea, sobre todo cuando es empleado nuevamente, sobre todo cuando está yendo a trabajar, vivir en condiciones infrahumanas, literales, digamos, ¿no? O sea, Misiones lo sabe por su tafeta, bueno, Santa Fe tiene otras, Salta también es una población que migra mucho para justamente distribuirse en otras provincias. Por lo tanto, bueno, ustedes saben que no es una cuestión de cultura, o la cultura en este caso es la cultura de la explotación, que es lo que tenemos que derribar como sociedad y como Estado. Exacto. Otro de los, bueno, de todas las víctimas de la trata de personas son mujeres, ya un poco era lo que estaba hablando Vane. Y otro, el último es, los tratantes son personas que no conocemos. En general esto no es así. En el proceso del ofrecimiento de la captación son personas que están cercanas a la víctima y conocen el estado de quizás de vulnerabilidad o de crisis que esté atravesando, y eso les sirve como herramienta para poder captarlas. Entonces no es que tenemos que tener como cuidado con las personas que no conocemos, porque van a ser ellos los que nos van a tratar, sino que también tener como mucho cuidado con esas ofertas laborales que son grandilocuentes, que nos van a cambiar la vida, que además se van a dar en otro lugar y demás, y que seguramente esa oferta venga de alguien que está conociendo nuestra situación. Sí, y quizá un poco hacer hincapié, perdón, esto de que cuando nosotras hablamos de vulnerabilidad no solo nos referimos a un nivel socioeconómico, sino que hay muchas vulnerabilidades que hace, digamos, a que sea posible, ¿no?, que sea esta persona víctima. Estamos hablando de pronto una madre soltera que no tenga trabajo, a una persona que es migrante, a una persona trans. Todas esas situaciones hace a una persona más vulnerable de edad joven, ¿sí? Los adolescentes que están mucho en contacto con lo que son las redes sociales, Facebook, Instagram, en donde ahora con un solo clic todo es público, ¿no? Y si un adolescente que está acostumbrado a publicar y a compartir las fotos de lo que hace, de los lugares a donde va, de las personas que tiene como amigas, como amigos, eso también es algo, digamos, que lo hace o que la hace más pública, y que quien está del otro lado también se da cuenta de su círculo de amistades, de los lugares a donde va, si está sola, si está solo, si tiene o no acompañamiento familiar. Entonces todo eso va creando, ¿sí?, una situación y un perfil para el tratante que facilita y que a la hora de contactarse y de acercarse a esa persona, la cual ya conoce, ya sabe qué es, qué hace, a dónde va, y eso obviamente que facilita lo que es el engaño. Y después esto en función a lo que es la víctima, en tanto que esto, parte de la cadena, la víctima puede conocer. Pero también, insisto yo, en otra parte, dentro de la sociedad, dentro de los barrios, dentro de nuestras pequeñas ciudades o grandes, también conocemos al tratante. El tratante, el dueño del prostíbulo, es un señor conocido o una señora conocida,
El dueño del campo o de los campos también es una persona conocida y también sabemos un poco todo lo que hacen. Entonces, bueno, esto va a ser importante para después poder efectuar una denuncia o para poder entender que eso, que lo hacía grande adentro de nuestra región, bueno, se llama trata de personas. Exactamente. Por ahí justamente para entender, ¿no? Y poder desnaturalizar esa situación. Exacto. Bueno, vamos a continuar con las especificidades acerca de lo que es la explotación laboral y luego la explotación sexual. En el caso de la explotación laboral, lo que la caracteriza, en contraposición al trabajo decente, es la carencia, dice, de la dignidad del trabajo y la ausencia de un marco de libertad para poder decidir, ¿no? Para poder decidir voluntariamente qué acción o qué trabajo yo puedo realizar, quiero realizar y demás. En cuanto a eso, tenemos tres modos básicos que encuadran dentro de la explotación laboral y son la esclavitud, que es el estado de un individuo sobre el cual se ejercitan, dice, los atributos del derecho de propiedad, o sea que yo soy la dueña o el dueño de esa persona y puedo hacer de esa persona lo que a mí me plazca, digamos. Eso por un lado. La servidumbre es el trabajo por endeudamiento, dice, es el método más difundido de trata laboral. Las víctimas se convierten en trabajadoras por el endeudamiento cuando se les exige que trabajen como forma de devolución de un préstamo o servicios cuyos términos y condiciones no han sido definidos. Generalmente las víctimas de trata ya comienzan debiéndole algo, por ejemplo el pasaje al tratante. Entonces, como forma de pago, ya tienen que trabajar para ir pagándole Los primeros meses, 1 o 2 meses, sin cobrar nada. sin cobrar absolutamente nada. Eso es reducir una persona a la servidumbre, ¿no? Y por último, el trabajo forzoso u obligatorio, que, bueno, todo trabajo o servicio exigido a un individuo se produce bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrezca voluntariamente. La trata con fines de explotación laboral está vinculada con las variables de desempleo, pobreza y falta de oportunidades, entre otras, pero estas son las fundamentales, ¿no? Luego, sí. Luego trajimos algunos indicadores estos indicadores son pautas que se tienen en cuenta, los inspectores a la hora de realizar los allanamientos o las inspecciones. Y bueno, son estos 3 puntos son los que principalmente tienen en cuenta. El primero es cuánto tiempo debe trabajar una persona, es decir, la extensión de la jornada laboral, en cuántas horas, que generalmente nosotros trabajamos 6, 7, 8 horas, pero las víctimas de trata laboral suelen trabajar, como le dicen, de sol a sol, o 12, 14. 12, 14, siempre es, claro, el doble de una jornada, no sé qué es eso. ¿Apareció algo en la pantalla? Sí, pero nuestra. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, el otro indicador a tener en cuenta es cuál es la remuneración por ello, digamos, cuál es el salario que van a tener estas personas. Y para eso tenemos como fijados tenemos fijado el salario según los convenios colectivos que corresponda, digamos, a la actividad. Claro, al rubro o a la actividad. Y por último, el contexto. Hay una evaluación muy profunda acerca de cómo es el contexto en el que se encuentran esas personas, porque generalmente están hacinados en condiciones de higiene totalmente insalubres, tienen el baño en el mismo lugar donde están trabajando, en el mismo lugar donde duermen, con lo cual ningún ser humano puede tener una vida digna, ¿no?, de esa manera. Entonces, esos son algunos de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el contexto y determinar si esas personas están atravesando una situación de trata con fin de explotación laboral. ¿Cómo su alimentación? ¿Cómo consiguen el alimento? Por ejemplo, si se los trae el dueño, ¿qué variedad de comida tienen? Si no tienen, el agua potable, la salud, el modo de descanso, si son condiciones dignas o no para poder descansar, no sé, las cosechas, por ejemplo, si son a la intemperie,
bueno, no tienen, en el verano hace mucho calor, llueve, no están en las condiciones como para que puedan protegerse de esas situaciones. Hay bichos, o sea, hay un montón de situaciones que los exponen a condiciones insalubres, sobre todo. Sí, y que el engaño también va por ahí, es decir, esa diferencia, lo que es más la explotación sexual. No. Sí. Bueno, dale, vamos. Bueno, vamos a retomar con los indicadores de la trata laboral porque no estamos seguros si nos escucharon todos. Estábamos comentándole, habíamos terminado con el último punto que habíamos visto el tiempo, o sea, la extensión de la jornada laboral, la remuneración, o sea, el salario que obtienen los trabajadores, que habíamos dicho que era en función de los convenios colectivos en cuanto según el rubro o la actividad que realizaran. Y el último punto era el que ahí es cuando, el contexto, que es cuando se nos cortó. Estábamos analizando un poquito cuáles eran, de qué hablábamos cuando hablábamos del contexto, y en ese punto vimos que muchas veces las víctimas están sufriendo situaciones de hacinamiento, de higiene muy precaria, vamos a ir pasando unas fotos que son muy descriptivas y que quizás podemos visibilizar lo que... Bueno, ahora en un ratito vamos... Ahí está. Ya aparece la foto. Bueno, pero continuamos. Sí, para ver... Sí, y lo que también se escuchó es precisamente esto, que la diferencia de lo que es la explotación sexual en la laboral, lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, la cantidad de horas que trabajan y la remuneración que reciben por esas tareas, no coinciden, ¿sí?, desde el momento en el que le ofrecieron ese trabajo al momento, digamos, de llegada. Es decir, que el engaño principalmente pasa por eso, ¿sí?, por mañana un poco también veníamos hablando, y ahí estamos viendo, ¿sí?, creemos también que se describe mucho más mirándolo, lo que les decíamos anteriormente en respecto a las condiciones en las que generalmente se encuentran las personas que están siendo víctimas de esta explotación. Si vemos que están todas las máquinas juntas, no sé si se logra ver bien, pero más atrás está lo que se ve, ¿no?, lo que es el baño, hay camas, es decir, que está todo aglomerado en un mismo espacio, en donde la gente no solo trabaja horas, sino que trabajan días en un mismo lugar y muchas veces, no cambian. No. Y esto, por ejemplo, es un taller creo que, en el conurbano bonaerense, o sea que tampoco tan alejado de la capital, y la trata de personas no hay que pensarla en lugares extremos, sino también muy cerquita de casa, en ciudades, en las grandes ciudades, por ejemplo, esto es supongo en la provincia de Buenos Aires, en el primer cordón, debe ser en zona sur, en los cuales hay un taller clandestino a la intemperie, poniendo en riesgo la vida de todos los trabajadores en tanto en cuanto los cables están puestos así nomás, ¿no? O sea, ahí se ven las luces y las máquinas, los cuales, en Capital Federal, por ejemplo, ya hubo varios talleres que se quemaron y con lamentablemente la muerte de personas y niños. Entonces también queremos transmitir que esto no se da lejos de casa, sino que se da muy cerquita, sea en la zona rural o en la zona urbana. Exactamente, y una de las particularidades, digamos, porque están lejos. Sí. Por ahí gritamos, pero es porque no estamos muy acostumbradas con la metodología de la sensibilización. Los miramos y no sabemos bien a dónde, pero ya con el tiempo lo vamos a ir. Una de las cuestiones para remarcar en cuanto a la trata laboral y por ahí haciendo diferencia en lo que después les va a contar mejor Vane, que es lo que más sabe de la trata con fines de explotación sexual, es que acá el engaño suele ser sobre todo en cuanto a las condiciones y no en cuanto al qué. O sea, las personas que son captadas generalmente saben que van a ir a trabajar quizás en un taller textil o en una ladrillera o en un campo, pero
el engaño radica en las condiciones en las cuales se va a dar ese trabajo, ¿no? Exacto. Bueno, en lo que es la explotación sexual, es una de las explotaciones más desarrolladas a nivel mundial y a nivel país. En todos, lamentablemente, yo les había comentado que pertenezco al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a un programa que se aboca al rescate de las víctimas, que trabaja en conjunto con los juzgados y fiscalías, donde nos ofician para ir a un allanamiento, por ejemplo, en los conocidos prostíbulos, whiskerías, bares, pool, tanto sea urbanos, nuevamente, como en el interior del interior. Y ahí hemos visto también, hemos entrevistado a todas las personas que se encuentran en situación de prostitución, la ley lo que indica, antes de la ley de trata, había una ley que prohibía los lugares para la explotación y prohibía la explotación ajena. El proxeneta, el cafillo, el marido, estaba prohibido desde antes de la ley de trata. Lamentablemente no había en la sociedad un impulso tan fuerte como para poder sanear eso, sino todo lo contrario, sino que se promovió en todo el territorio nacional la posibilidad de que haya casas de tolerancia, prostíbulos, bares, whiskerías, como estaba mencionando antes, con la anuencia, por eso, de la sociedad civil, los juzgados, los municipios, etcétera. A partir de que se sancionó la ley de trata y a partir de que la sociedad empezó a reclamar un poco esta situación y a visibilizarse de forma distinta qué es lo que hace que una mujer esté en situación de prostitución, volvemos al mito que no es porque quiere, pero fue un impulso de la sociedad la que llevó a que se sancione la ley de trata y empecemos a entender un poco más qué es una explotación sexual. Obviamente cuando se facilita, cuando se promociona que esa actividad se desarrolle. Y esto hay un montón de lugares que lo hacen, en la televisión, o sea, nosotros en programas de televisión, en distintos lugares culturales, esto pareciera ser normal, ¿no? Pero bueno, eso también se empieza a discutir. Nosotros, el programa, el Estado tiene una identidad o una perspectiva de género que se empieza a desarrollar y empieza a cuestionar qué lugar ocupa la mujer en la sociedad, ¿no? O sea, falta un montón, pero estamos hablando de los distintos lugares, o sea, distintos organismos que trabajamos con esto, y hoy incluso podemos hablar de los femicidios, cuando una pareja mata a otra. Esto está separado, pero lo toca, son hermanas, situaciones donde se llevan a las mujeres a ser vulneradas. Y ser la puta, digamos, de la sociedad conlleva dos situaciones. Una de desmedro, ¿no? Pero a su vez siempre es en un lugar alejado, en lo cual, bueno, justamente no la conocen y se desarrolla así, pero también implica vulnerabilizarla a la persona, dejarla aislada, es lo que veníamos viendo. Entonces, bueno, o sea, si una mujer o persona, hombre, mujer, trans, quiere desarrollar una situación de prostitución, la ley no lo prohíbe, no está cometiendo ningún delito. Quien comete el delito es la persona que le explota, que le saca un rédito económico, ya sea un peso, ya sea, por ejemplo, en los bares, se utiliza el sistema de copa, el cliente va, toma una copa con una persona, con una mujer, y luego ahí se efectúa la contratación para poder hacer un paso, un encuentro sexual afuera. Eso es facilitar a la prostitución, y eso estaba penalizado antes de la ley de trata y ahora con la ley de trata. Pero también estaba difundido por todo el territorio nacional. La explotación sexual infantil siempre estuvo penalizada y la ley de trata la absorbe también, y la pornografía infantil también. Antes, hay desarrollado todo un sistema
en las fuerzas federales contra la pedofilia y sobre todo ahora, y se sigue utilizando en las redes sociales. Puede ser un delito separado, pero también si hay una captación, traslado o acogida, está dentro de la ley de trata esa prohibición. Bien. Acá tenemos como unas fotos en donde por ahí se puede visibilizar el contexto en el que se produce la explotación sexual. Bueno, en esta foto se quiere reflejar que dos cosas se pueden hablar. Ahí hay un sistema de monitoreo. Las personas víctimas de trata pueden tener un personal de seguridad afuera en la puerta que controla el prostíbulo o el privado, el departamento privado. Es una casa normal en las cuales dentro hay mujeres o personas en situación de prostitución, en las cuales ahora se promueven o por internet o por papelitos en las ciudades o en los medios gráficos, en propagandas. Eso también es conocido por toda la sociedad y ahora es estudiado por el Estado y repelido por la... Bueno, ¿los escuchan, no? Sí, perfecto. Perdón. Bueno, estábamos viendo que la modalidad del delito ha cambiado últimamente. En realidad siempre hay muchas situaciones y todas pueden estar a la vez o de distintos modos. Antes, cuando ingresábamos a un prostíbulo, estaba muy claro quién era el dueño, quién era el encargado, quién controlaba a las mujeres y quiénes eran las víctimas. Hoy día, justamente, ya pasaron casi 10 años de la ley de trata, hubo muchos allanamientos en todo el país y hubo mucha difusión. Por lo tanto, hoy día cambiaron la modalidad y tratan de los dueños de los prostíbulos no ser encontrados tan fácilmente, por lo tanto no están tan presentes en el lugar, y una forma de controlar a las mujeres es a través de ponerles cámaras y saber cuál es el movimiento. ¿Qué se le dice a las mujeres? Que esas cámaras están ahí para su seguridad, por si le pasa algo con algún cliente pueden ayudarlas, pero eso es un engaño nuevamente. Es para saber cuántos pasos realizan, qué movimiento hay, si conversan entre ellas, si conversan con un cliente. O sea, es para estudiar todo su movimiento. Entonces, bueno, para que vayan entendiendo, justamente lo que estamos rescatando todo el día de hoy es en la modalidad de engaño, que es antes, para poder trasladarlas, y durante la explotación, ¿no? En todas las formas del delito de trata. Y está bueno por ahí esto que decís para visibilizar cómo es la situación de control permanente a la que son sometidas las víctimas de trata, ¿no? Bueno, un poco para ir redondeando y para empezar a cerrar, nosotros lo que queremos empezar a contar ahora es qué hace el Estado a partir, ¿no?, de toda esta problemática de este delito, digamos, cómo lo enfrenta, cómo lo lucha. Ya Vane les nombró la ley, que ahí, bueno, tenemos es la ley 26842, es la modificatoria, y la primera ley de la que hablaban era la 26364, que es la ley para prevenir, sancionar y asistir a las víctimas de trata. En septiembre del 2013 se conforma mediante y a través de la promulgación de esta ley el Comité Ejecutivo para la Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas. Es un organismo con autonomía funcional que funciona dentro de lo que es la Jefatura de Gabinete de Ministros y está conformado por 4 ministerios, que son el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el de Seguridad y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cada uno de estos ministerios tiene una función específica dentro de lo que es la lucha en contra de la trata de personas. Y en términos generales, el objetivo del comité es impulsar y fortalecer las políticas públicas del Estado Nacional en la materia, propiciar la planificación conjunta entre los diferentes ministerios y con los diferentes niveles y poderes del Estado, diseñar e implementar acciones de comunicación y sensibilización como esta que estamos llevando a cabo hoy, para prevenir el delito y concientizar a la sociedad en general, y fortalecer la protección y asistencia integral de las víctimas para su reintegración social. Un poco lo que hacemos desde la coordinación es tratar de articular
todos los organismos que conforman el comité, los ministerios que lo conforman, y generar estas políticas públicas, ¿no? Bueno, aquí les trajimos cuál es, esto también es uno de los elementos que tenemos como de las herramientas que produjo el comité en un principio, como para que podamos ver y determinar en qué momento cada organismo interviene o lleva adelante sus funciones. En la primera etapa, en lo que sería la detección y las denuncias, tenemos al Ministerio de Justicia a través de la línea 145, que además conforma el programa Rescate, que es de donde viene Vanessa, las fiscalizaciones, que es otro método, es otra herramienta que tenemos para poder, a través de las inspecciones, determinar si hay trata con fines de explotación laboral, que están dentro de lo que es la órbita del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Seguridad. Esos serían los tres principalmente organismos que intervienen dentro de lo que es la detección y las denuncias. ¿Querés seguir, Martina? Una vez que se recibe una denuncia con la intención de que haya presunción de un delito de trata, se convoca a un juzgado federal y el juzgado federal le va a dar intervención. Puede ser, acá dice, por ejemplo, a la Protex, que es la Procuraduría de Trata, específicamente desde el Ministerio Público Fiscal, o directamente, como es un juzgado, empieza a impulsar una causa. Por lo general, se hace una tarea de investigación o se irrumpe en el lugar. Una vez que se irrumpe en el lugar, se genera un allanamiento. El Ministerio de Justicia es el primer organismo que tiene un equipo especializado de psicólogas y trabajadoras sociales que van a contener a las víctimas. Ministerio de Seguridad, una fuerza de seguridad, hace el allanamiento. Ministerio de Justicia contiene a las víctimas y las entrevista. Tomamos una entrevista para saber en qué condiciones se encuentran y si hay algo de esto que estamos hablando del delito de trata. Y si detectamos esto, le ofrecemos poder tener una asistencia. Una vez que declaran, el Ministerio de Justicia declina su actuación y pasa esa persona, si quiere continuar siendo asistida, a desarrollo social, que desarrollo social impulsa un desarrollo en todo el territorio. Con cada provincia hay un punto focal, o sea, hay un organismo provincial encargado de la asistencia integral de esa persona. Entonces, hablábamos de los 4 ministerios. Ministerio de Trabajo puede detectar, Ministerio de Seguridad forma sus fuerzas de seguridad para el allanamiento, Ministerio de Justicia o toma la denuncia y acompaña al Ministerio de Seguridad en el allanamiento, y luego Ministerio de Desarrollo. Y Ministerio de Desarrollo puede también trabajar con Ministerio de Trabajo para poder darle un empleo o una capacitación a esas personas. Exacto. Perfecto. Bueno, aquí les trajimos algunas algunas estadísticas en relación a la asistencia y protección de víctimas. Y bueno, por ahí un número importante que está bueno remarcar es la cantidad de víctimas que se han rescatado hasta junio del 2017, que tenemos un total de 11.169 víctimas, con alrededor de 5.800 víctimas extranjeras y 5.200 argentinas. 5.100 víctimas alrededor de eso son las víctimas que se han rescatado con la modalidad de trata con fines de explotación sexual y con ¿se está escuchando? Sí. En relación a la modalidad de trata con fines de explotación laboral se han rescatado alrededor de 5.970 víctimas. Bueno, y después tenemos las cifras de mayores y menores. Vemos que hay un alto, sobre todo, porcentaje de mayores que de menores. Son 10.100 más o menos víctimas mayores y 1.018 menores. Sí, y quizá, bueno, nos parece también interesante, ya como para terminar, resaltar la importancia que tiene el respetar en todas estas instancias donde el Estado interviene lo que son los derechos a las víctimas. Y cuando hablamos de derechos de las víctimas, vale rescatar lo que es el derecho a lo que es la identidad, la dignidad, la integridad de las personas, el no discriminarlas por género, no discriminarlas por edad, por lugar de residencia. Tiene derecho a estar informada respecto a lo que son sus derechos y el proceso de asistencia, es decir,
se le da mucha importancia a lo que tiene que ver con el ofrecer toda esta información, utilizando un lenguaje que de pronto la persona y la víctima pueda entender, ¿sí? Y en el caso de que el lenguaje no sea, digamos, algo que quien esté, el profesional que está a cargo, lo tenga, bueno, se cuenta con intérpretes que también lo que hacen es facilitar ese momento para que precisamente esta víctima pueda acceder a toda esta información que es necesaria que tenga para que después pueda tomar una decisión lo más autónoma posible. Exacto. De eso precisamente se trata lo que es el consentimiento informado, ¿sí? Cuando este es un derecho que también se prima, o sea, que es fundamental dentro de lo que es este proceso, precisamente pues tiene que ver con esto, ¿sí? Se le brinda toda la información necesaria para que esa persona y que esa víctima pueda, en función a todo lo que se le dice, decidir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y qué es lo que se va a hacer en función a lo que ella quiere, ¿sí? O él. Confidencialidad y derecho a la privacidad, nos estamos refiriendo a los profesionales, las profesionales y personas que también intervienen en este proceso, ¿sí? Confidencialidad respecto a su identidad y el lugar donde se encuentra esta víctima, seguridad y protección. Y por eso van a ver, hay veces que tanto las fuerzas como los juzgados pueden generar una noticia con respecto a la trata de personas, pero que no aparece ningún nombre con respecto a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Porque bueno, ese es uno de sus derechos. Sí, con el resguardo. Exactamente. Seguridad y protección, bueno, precisamente estuvimos hablando acerca de, digamos, de la importancia y la magnitud que tienen estas redes de trata y por ello, digamos, la importancia de resguardar la seguridad a las víctimas. En el caso de que haya un riesgo de vida, existe un programa de protección de testigos, con el cual también la víctima, en el caso de querer acceder a ello, también lo pueden hacer. Exacto. Evitar un daño mayor, nos referimos más que nada a lo que es la revictimización de lo que es la víctima. Cuando hablamos de revictimización apuntamos más, por ejemplo, al que esta mujer o este hombre o este niño o esta niña no tenga que repetir en una multiplicidad de veces y de situaciones y a personas lo que pasó, lo que transitó, precisamente por el resguardo que se tiene acerca de esta persona. Si una persona que fue y que es víctima de trata, hay que tratar de cuidarla en relación también a eso. Cuando una cuenta muchas veces por todo lo que atravesó, en cada una de esas situaciones se remonta a esa situación. Entonces, por eso vemos la importancia de cuidar esos momentos, que no se tenga que repetir este relato más de una vez y a más de muchas personas también. Asistencia individualizada, si la persona tiene derecho a contar con una asistencia psicológica, que también la pueda contener y acompañar en todo ese proceso. Trato justo y acceso a la asistencia jurídica y permanencia en el país de destino y estatuto de residencia. Serían como los derechos que priman al momento también de trabajar con lo que son las víctimas. Perfecto. Entonces ya hemos finalizado. No, creo que falta para esta, la de la línea. O no sé. Sí, pero no me deja pasar. Ahí está. Bueno, todo esto que ahora vamos a tratar de ver qué pensaron y demás, y si encontraron algo en sus memorias que les haya llamado la atención o quieran preguntar. Queremos que sepan que tenemos una línea gratuita y anónima, sobre todo para efectuar las denuncias. La verdad es que a través de las campañas de sensibilización la línea crece cada vez más y los ciudadanos, al entender que es un delito de trata, ante la sospecha, no tienen que ser ni ustedes detectives ni saber exactamente todo, pero ante la sospecha de que alguien puede estar sufriendo este delito, pueden denunciarlo en forma anónima, gratuita, y trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Hay veces que tenemos, y lo anuncio por las dudas, problemas de conectividad, como bueno sucedió hoy, también pasa con las líneas telefónicas. Por lo tanto, bueno, si ustedes nos googlean, van a ver un mail o de una forma poder conectarse con nosotros para poder informarnos que no se pueden conectar, pero se supone que desde teléfonos celulares, semipúblicos, públicos o líneas fijas, deben poder llamar al 145 y poder efectuar la denuncia. Sí, está bueno esto que decís, Van, en relación a la sospecha, porque muchas veces se cree, ¿no?, que tenés que estar segura o seguro de que esto es trata, y en realidad es el Estado quien tiene que después determinar si lo que una sospecha que es, realmente lo es, y empezar todo lo que es el proceso judicial. Exacto. No, y para eso, claro, volvemos a
que no tan solo la víctima no se reconoce como tal, sino también uno como sociedad no sabe si el taller, por ejemplo, veo una ladrillera o veo un taller, y si es clandestino o no, y si hay trata o no. No importa eso, no importa sí que tengan algún dato como para que se pueda empezar a investigar, y hay una profesional en el teléfono que le va a estar guiando qué es lo que necesita. Quizás es una orientación al principio y después se puede configurar una denuncia, ¿no? O sea, es como que la idea de la denuncia de trata también se arma, se puede ir trabajando como para poder tener los datos necesarios para efectuar una denuncia. Sí, la necesidad también de implicarse como sociedad. Exacto. ¿No? Cuando una se implica y empieza a desnaturalizar ciertas cuestiones que quizás muchas veces vemos, lo importante que tiene, ¿no? El llamar y el decir, bueno, a ver, esto que estoy escuchando, esto que estoy viendo, puede ser o no, y saber que hay una línea en donde del otro lado tenés una persona que te pueda asesorar, acompañar y también, ¿no?, ayudarte a construir. Y la importancia que tiene el llamar y saber que ese llamado puede salvar también un montón de personas. Exacto. Que están en situación de explotación y que también depende un poco de la mirada y de la escucha del otro lado. Bueno, abrimos a preguntas. Sí. Bueno. Si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano y lo vamos conectando. Las vemos y los vemos muy estáticos ahora, sí. Ahora que estamos viendo. ¿Llega? ¿Nos escuchan? Sí. A ver, ¿quién es? Salta levantó la mano, me parece, ¿no? Sí, Salta, no lo escuchamos. ¿Tengo que apagar acá? No, sí, la escuchamos bien. Ah, sí. Eso es. Bueno, la verdad, pregunta no tenemos, lo que sí le agradezco porque nos fue muy interesante lo que nos pudieron dar en esta videoconferencia. Y bueno, nosotros acá en Salta también hay situaciones en las cuales vemos a los niños que se jactan de la escuela, sí. Chicos que están desaparecidas, chicas. La verdad que sí, nosotros estamos informando. En la provincia de Salta hay muchos problemas de trata y la verdad que le agradezco y tenemos una pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, pero gracias a ustedes. Esperen 48 horas. Sí, por ahí está bueno también aclarar que en el caso de la desaparición de una persona no hace falta esperar 48 horas para realizar la denuncia. Es importante, Perdón, le vamos a pedir a San Fernando si puede... San Fernando, ¿podría mutear el micrófono un ratito hasta que terminemos de ver el comentario de Salta? Los compañeros de San Fernando o el Soberbio tienen... No. Bueno, Salta nos está escuchando. Sí, bien. Por ahí queríamos aclarar eso, que está bueno, las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales para poder encontrarla, básicamente. Entonces, esto de que se ha difundido muchas veces que hay que esperar 48 horas para poder denunciar la desaparición de una persona no es real. La desaparición se tiene que denunciar automáticamente. No como fuga de hogar, sino como desaparición. Y averiguación de ilícito. Exactamente, averiguación de ilícito. Y también tenemos, bueno, en este momento no lo tengo, el 0800 de seguridad. De seguridad. Bueno, sí, estaba acá. Lo importante es, para una desaparición, sí o sí hay que ir a una comisaría para efectuarla. Muchas veces sucede esto, que no se toma porque hay que esperar. Lo que tanto la fuerza, el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Justicia entiende que la desaparición de una persona puede ser una forma de captación. Si bien a nuestros registros el rapto no es la modalidad más habitual, no quiere decir que no exista. Sí existe el rapto, pero justamente el engaño es lo más habitual. Ahora, ¿qué sucede con las niñas jóvenes? Por lo general, el modo de captación es a través de los novios.
Por lo tanto, que la nena o nene se haya ido con su novio es uno de los posibles modos de captación. Por eso hay que denunciarlo y ofrecemos, además de ir a una comisaría, llamar a la línea, porque nosotros nos comunicamos con la comisaría, vemos a qué fiscalía se llevó adelante, e impulsamos también o nos ponemos en colaboración con esa fiscalía o juzgado que está efectuando la búsqueda. ¿Está bien, Salta? Sí, muchas Perfecto. gracias. Nada más. Muchas gracias. Bueno, Concordia me parece que tiene una pregunta, ¿puede ser? Sí. Sí, lo escuchamos. No lo lo escuchamos. No. Ahora sí. ¿Se escucha? Ahora Sí, sí. No, quería agregar, Red de Preventor Concordia, quería agregar, digamos, que a partir de la ley de trata se han cerrado todos los prostíbulos. Sí. Es muy importante la prevención. Y no solamente la policía de la provincia, sino todas las policías federales tienen intervención directa en el tema de trata. Por eso es muy importante, y lo que hablamos usted hablaba en el tema, de que la gente sepa que no solamente todas las policías nacionales tienen jurisdicción. Y eso para que se interprete eso, porque no es solamente una comisaría, que es muy importante que la gente sepa, y que también existe la parte de la ley de trata, también protege a las personas, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, tiene la protección integral, no tanto a la víctima, sino también de los testigos. Eso es muy importante. Nosotros hemos permanecido en varias oportunidades en el Congreso, en una mesa de trata de personas, y bueno, quisieron naturalizar muchas veces la prostitución, quisieron legalizarla. Y nosotros nos opusimos como red, nos opusimos porque está en contra de la ley de trata. Está en contra, entonces nosotros también eso lo destacamos, porque realmente ninguna persona que quiera encubrir la actividad de prostíbulo, ahora se van multando, porque ahora como, claro, está todo privatizado, todo prohibido, se van multando, puede ser sala de esto, sala de lo otro, y bueno, realmente las fuerzas federales han abortado a través de estas denuncias anónimas que son muy importantes. Quería agregar eso nomás. Muchas gracias, muy lindo la temática, y ojalá sigamos profundizando esto. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Quizás le está dando paso a otra pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? El soberbio. ¿Yo puedo preguntar? Sí, Lía, de Salta. de Salta, ¿no? Sí. 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 Hola, ¿cómo están? Muy bien. Quería consultar, porque a pesar de que en Salta tenemos una división de trata, tenemos una policía específicamente para eso, nosotros lamentablemente somos zona de trata, porque somos zona limítrofe de nuestro país. Aquí cuesta mucho hacer las denuncias. Cuando uno va a denunciar, la policía no está educada para eso. Cuando uno va a una comisaría y por ejemplo, hace un tiempo atrás se perdió una chica que fue a nivel nacional este tema, el escándalo, porque la chica Guantay de acá, de Juan Manuel de Rosas, de nuestra zona, y la madre decía que cuando fue a hacer la denuncia no se la quisieron tomar, y le tomaron la denuncia recién 48 horas después de la desaparición. Entonces, ¿hay alguna forma de solucionar eso? De que la policía se eduque, de que entienda, de que sepa que las cosas tienen que ser diferentes. Sí, dos cosas. Por un lado estamos buscando el número, para darles el número de seguridad, que es un número nosotros no sugerimos que se denuncie la sospecha o el caso de trata de personas, digamos, al número 0800. En el 0800, que ya se los decimos porque se nos colgó la computadora ahora. Sí, 555 50 65. Si lo vamos a repetir para todos. 0800 555 5065. Esto es una línea que depende del Ministerio de Seguridad de Nación, es decir, que en cualquiera de los puntos ustedes pueden llamar.
Para decir que no me tomaron la denuncia. Exacto, para denunciar el mal accionar de los agentes de la policía, para eso es este número y para eso nosotros lo sugerimos. Nosotros sugerimos y pedimos que en el caso de que se quiera denunciar trata de personas, se llame al 145, que es un número que no depende del Ministerio de Seguridad, sino que depende del Ministerio de Justicia. Lo atienden personas profesionales que están capacitadas para poder asesorarlas en ese momento, ya sea una víctima o una persona que sepa de un caso. Es una profesional que generalmente son psicólogas. Entonces... sí, en realidad, cuando la mamá llama al 145, ahí recién la policía le toma la denuncia a la señora. Bueno, porque se llama a la comisaría y le dice, ¿puede tomar la denuncia, señor, por favor? Claro. Pero por eso, digamos, la importancia de que esto se sepa, así que existe una línea y que en el caso de que suceda lo que usted relata, esto, digamos, también se pueda, digamos, como multiplicar, ¿sí? Pero el Ministerio de Seguridad del 0800 lo que va a hacer va a tratar de capacitar a esa policía, ¿está bien? Aunque sea nacional y la policía sea provincial, se recoge el dato de que, bueno, se necesita más información. Volvemos, esto es una cuestión de género, de por qué no toman las denuncias. Si hacemos un rastreo, las mayores personas desaparecidas son mujeres. ¿Y qué es lo que se pensaba antes? Que las mujeres nos volvemos locas en algún momento y nos vamos de nuestras casas porque queremos. Entonces, no hay una contemplación, una formación en la sociedad, y la policía es una institución donde también hay que ir y trabajar cuestiones de género, en las cuales las mujeres que desaparecen pueden ser por dos cosas: o se están yendo de un agresor, o un agresor la está maltratando o la está también llevando a una situación de encierro. Entonces, esto de esperar 48 horas era una situación muy vieja, que hay que justamente ir fortaleciendo en todos los lugares. Como bien dijo el señor de Concordia, todos los estados, digamos, a nivel nacional, provincial y municipales, se está tratando de trabajar con todas las policías y se capacita a todas las policías, ¿no? O sea, hay muchas provincias que avanzaron sobre esto y tomaron esta situación. En algunos lugares puede que todavía haya una situación muy patriarcal de pensamientos muy arraigados que, bueno, hay que modificarlos de a poco. Pero le brindamos estas herramientas, estos dos teléfonos, como para poder ir modificando de algún modo esta situación. Y después está bueno también que todos sepan que el Ministerio de Seguridad conforma el comité, y esto también es una tarea que está llevando adelante, claro, está llevando adelante el Ministerio de Seguridad en cuanto a la formación para adentro, ¿no? Cómo se están sensibilizando y capacitando a sus mismos agentes desde las fuerzas federales y las fuerzas provinciales. Pero este es un proceso, obviamente. Incluso uno de los puntos que me gustaría resaltar en este aspecto es que el Ministerio de Seguridad está llevando adelante el Sistrata, que es un sistema para contabilizar las denuncias, los casos de trata y demás, que no me voy a poner a especificar mucho eso, pero sí está bueno que sepan que la adhesión de las provincias a ese sistema recién ahora se está dando. De las 26 provincias hasta ahora se han adherido creo que no más de 5 provincias, con lo cual hay un proceso de formación y de capacitación y de compromiso político en cuanto al tema, pero estamos en proceso, digamos. Tal vez eso es lo que falta en Salta, compromiso con este tema. Nosotros, lamentablemente, hemos tenido muchísimos femicidios, desapariciones, la chica Tapia, la chica Guantay, la chica Gala Cancino, que la están buscando ahora, una chica de 14 años, Paola. O sea, el año que pasó, este año y el año que pasó, fue terrible en Salta, Luján, un montón de chiquitas que han desaparecido, algunas que hasta hoy no se han encontrado y otras que se han encontrado muertas.
Entonces es urgente una política de Estado que se ocupe específicamente del tema, y si bien tenemos observatorio, tenemos de violencia de género y todo eso, a mí me parece que acá en Salta el observatorio solo observa. Ahora han cambiado las autoridades del observatorio, esperemos que funcione desde otro lugar, con más coincidencia con el gobierno nacional y con el ministerio. Gracias. Sí, bueno, por eso reiteramos que esto va a llevar tiempo, pero estamos yendo para hacia algún lado. O sea, también trabajamos en conjunto con el Consejo de las Mujeres. O sea, es una temática ardua y sobre todo con esta perspectiva de género. Así que bueno, sí, coincidimos en el aporte que estás realizando. Gracias. Gracias a ustedes. No sé si alguien más quiere preguntarnos. En Concordia hay mucha gente. En Misiones también. Esperamos por ahí muchas preguntas. Ahí viene. Los estamos presionando desde acá. Una mesa. ¿Alguna o alguno? Acá en Concordia sí. Ahí sí, está. buenas tardes. La verdad que un placer escucharlas y bueno, y seguir formándonos juntos. Mi pregunta puntual es que escuché que estaban en proceso de capacitación y de formación. A mí lo que me preocupa y nos ocupa también, porque estamos trabajando en territorio, en una zona de alta vulnerabilidad social, es si educación y agentes de salud estarían incluidos en las capacitaciones y en los procesos de formación que ustedes recién estaban comentando. En realidad nos interesaría muchísimo poder ingresar a este proceso de formación, sobre todo los docentes, más que nada como agentes comprometidos, y lo digo por experiencia propia. Y bueno, y agentes de salud, que también estoy representando al Hospital de Concordia, Felipe Heras, y por eso me encantaría que me informaran sobre las capacitaciones y formaciones y que nos incluyan. Y si son gratis, bienvenidos, por más razón. Gracias. Bueno, actualmente desde el estamos elaborando el plan, es un plan bianual que bueno, fue presentado recientemente en San Juan, que se realizó el encuentro por el Consejo Federal, es donde se entiende que a partir del año que viene, ¿sí?, va a empezar, digamos, a ponerse en práctica este plan que se elaboró no solo con los ministerios que conforman el comité, sino que hay organismos como por ejemplo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación que colaboraron y que hoy en día se encuentran dentro del plan como organismos que van a articular con los ministerios que conforman el comité a la hora de llevar adelante las acciones, principalmente en lo que implica lo que es la prevención. ¿Qué significa? Que a partir de lo que es, que se inicie lo que son las actividades del plan, Ministerio de Educación de Nación y Ministerio de Salud también de Nación están como organismos asociados a lo que son los ministerios que conforman al comité y van a llevar adelante de manera conjunta actividades y acciones de prevención no solo acá en Capital y en Buenos Aires, sino también en todas las provincias. La idea es que se empiecen a multiplicar estos espacios, ya sea de manera virtual o presencial, y en que cada una de las provincias también lleguen estos espacios, digamos, de sensibilización. En las escuelas también se debería trabajar, de hecho un poco las reuniones de articulación que realizamos con educación tienen que ver con esto, ¿sí? Empezar a comprometernos y a comprometerse también desde ese ministerio en empezar a incluir lo que es la trata como materia, digamos, de capacitación y de sensibilización, como hoy en día también es la violencia. Nosotras también a nivel nación contamos con la Ley de Educación Sexual Integral, en donde también se contempla trabajar la trata, incluir como uno de los contenidos a desarrollarse en todos los niveles. Entonces, obviamente que es necesario que esta ley se lleve adelante, que los docentes también se empiecen a formar, porque hoy en día también hay muchos espacios de docentes en donde no se recibe, digamos, lo que es la capacitación, tanto en violencia como en trata. Entonces, a partir de ahora lo que se quiere gestar con el plan es esto, empezar a trabajar de manera más articulada y que se empiecen a multiplicar estas acciones en las escuelas hacia los docentes y las docentes de todos los niveles, para que después sean ustedes quienes multipliquen y lleven adelante con sus estrategias pedagógicas que tienen ustedes
a los diferentes niveles de educación. Eso es en el plan anual que se está desarrollando, pero también podemos ofrecerles que si ustedes quieren replicar esto en sus provincias, nosotras viajamos por todo el país llevando la capacitación desde los ministerios como desde el comité. Nosotros, ustedes tienen el material que les mandamos, porque les mandamos un díptico, una carpeta, bueno. En el díptico hay un correo, que es nuestro correo institucional, que es comitecontralatrata@jefatura.gov.ar. A ese correo es el correo al que ustedes pueden solicitar, ya sea como organización o organismo estatal o no, podemos verlo, podemos articular una instancia de capacitación y sensibilización con la presencia, no virtual, sino real. Física, de algunos de las personas que trabajan en los ministerios o de la parte de la coordinación del comité. Sí, y mismo, si ustedes quieren tener, digamos, este material, esta presentación que hoy acabamos de mostrar, también se la pueden pedir al referente de su punto digital, acá también presente, y nosotros lo que hacemos es facilitar y compartir esta presentación para que ustedes la tengan y también puedan llevar adelante esta capacitación en las escuelas o en las instituciones en donde ustedes trabajan. Bueno, muy bien. ¿Sí? A mí me gustaría preguntarle, ¿y Misiones quiere hacer alguna pregunta? Porque veo que son de las fuerzas de seguridad. Pensaron que no los veíamos, pero sí. No, dicen. No. Bueno, pero algo que quieran contestar, porque hemos hablado de ustedes y quizás ustedes no son de esas personas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por nuestra parte, la verdad que muy interesante nos resultó la charla. Bueno, surgieron las preguntas que surgieron. Algunas personas de las fuerzas de seguridad estuvieron presentes, el director que está a cargo de seguridad de la municipalidad, por cuestiones de trabajo no pudieron quedarse hasta el final, pero bueno, la verdad que el balance nos resultó muy interesante y estamos en comunicación. Perfecto. Genial. Gracias. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, entonces nos queremos despedir y agradecer a todos por participar y por estar ahí soportando estas cuestiones técnicas a veces que nos ponen un poco nerviosos a todos. Muchas gracias por participar. Gracias a todos. Chao. Hasta la próxima. A ustedes.